Well, this afternoon, do we have Jose Luis with us today? He's joining us online. Hello. Jose Luis, can you see us? Can you hear us? Jose Luis Hernandez, who works in the IADB. He's a senior specialist in digital governance on ICTs. Here we have our students who've just had lunch, so they're all chatting away, but I've just ticked them off. Welcome to the school. This is our second day of activities. We're very grateful. Can you be quiet over there, please? Welcome to the school. This is our second day, and we're very happy because this morning we were awarded a prize from the WSIS, WECs, from the International Cooperation category of the United Nations. We're grateful for your joining us today, and very grateful also for all the help that we get from the IADB in terms of funding, information, support. In fact, it's a way in which we can fund the scholarships program. We've got a lot of scholars from all over Latin America with us today, and people who are joining us virtually too from all over the world. And we have interpreting services as well, from Spanish into English and vice versa. I know that you have a presentation that you're going to share with us. Oh, super, there it is. Well, welcome, and over to you. And then if there's time, we'd like to ask you some questions. Okay. Thank you for the invitation. We're very happy to collaborate with all of you. It's a real pleasure to be here with you today. I'd like to be able to tell you what we're doing in the region at the moment in terms of digital governance. Perhaps we're having a conversation about this afterwards. So I'd like to start by talking about what we understand to be digital governance. What do we imagine when we say digital governance? I'd like to tell you what it means for me. Digital governance enables citizens to understand what's going on in the internet world. When we talk about people who are in their homes, or perhaps they're studying, and we're talking about people who have university titles or scholars, or maybe they're working in government. And the important thing for us is to be able to give them scholarships. But it's not so easy from a government point of view. Sin intervención humana.
Y por lo tanto, que esos trámites, más que un calvario, se conviertan en algo que se pueda producir de manera sencilla, rápida y con una interfaz amigable para que un ciudadano o un profesional pueda realizar esos trámites de manera con su tablet, con su computadora y prácticamente de forma inmediata. Pero claro, eso va a requerir que en muchas ocasiones contemos con un gobierno digital que de alguna manera se encargue de hacer la dirección de orquesta, ¿verdad? Y que haya un gobierno digital que ponga encima de la mesa algunos de esos servicios comunes que nos permitan organizar, que todo se hable con el mismo idioma. Y cuando hablo de idioma, hablo de documentos, de expedientes, de firmas, de documentos registrales, etcétera. Entonces, cuando esos apuntes registrales, esa identidad digital, los expedientes, los documentos, etcétera, todo tiene los mismos formatos, todo tiene el mismo lenguaje. Vamos a ser capaces de que las máquinas... Guys, the speaker is not using the microphone. We cannot translate this talk. I'm sorry. Vamos a pensar en que los distintos organismos que prestan servicios a los ciudadanos están conectados entre ellos de manera transparente a los ciudadanos para que estos sean capaces de poder interactuar con la administración pública siendo ajenos a esa complejidad que cada administración tiene en cada uno de sus países, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina y el Caribe? Bueno, esto ha pasado en muchos sitios. Ha pasado en muchos sitios, pero bueno, si nos centramos en la región, precisamente uno de los aspectos más importantes que ha ocurrido es que hemos digitalizado a un golpe de urgencia. Porque veníamos en una situación en la que la digitalización era importante. Todo el mundo creía en la digitalización y todo el mundo esperaba digitalizar antes o después. Estaban los planes, unos más, otros menos. Pero realmente fue la pandemia del coronavirus el que realmente impulsa de una manera estratosférica la digitalización en las administraciones públicas de América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que ha desembocado esta digitalización con prisas? Pues que se trabaja muchísimo, se ha trabajado mucho, pero en algunas ocasiones encontramos que ciertos servicios o ciertas soluciones no terminan de encajar, bien sea entre ellas o bien sea entre las soluciones y los ciudadanos. Y esto nos ha ocurrido precisamente porque no hemos utilizado en muchas ocasiones ese lenguaje común del que hablábamos. Así pues nos vamos a encontrar servicios que nos están arrojando un resultado que cuando lo necesitamos para iniciar otro trámite en otra administración no nos vale. No reconocen los formatos, no reconocen las firmas, no reconocen ciertas situaciones que los mismos gobiernos dentro de un país están generando ellos mismos y que por lo tanto son incompatibles entre servicios. O, por ejemplo, también valga esta metáfora para hablar con el ciudadano, ¿no? Un servicio que no está dando al ciudadano lo que está esperando cuando realmente arranca un servicio. Y es que no hemos tenido en cuenta a los ciudadanos. En muchas ocasiones no estamos teniendo en cuenta a los ciudadanos. Y esto también ya va más allá incluso de la pandemia en sí misma, ¿no? Porque para poder diseñar servicios digitales, servicios del gobierno, que realmente transformen la administración pública, es porque realmente vamos a construir servicios que son útiles para los ciudadanos, que son útiles para realizar su día a día y para hacer lo mismo mejor, para obtener los mismos resultados en mejores tiempos de lo que hacen en persona, ¿no? Y para ello es necesario contar con esos usuarios, tanto con los ciudadanos finales como con los usuarios de las distintas administraciones que van a tener que dar respuesta a través de ese gobierno digital, es decir, los funcionarios de las administraciones. Porque si no contamos con ellos, van a seguir pasando cosas como esta, ¿no? Y vamos a tener resultados que en muchas ocasiones no son los esperados. Entonces, valga este ejemplo de un Estado, no diré cuál, de Estados Unidos, en el que durante un periodo de la pandemia uno podía descargar su propio certificado de defunción. Entonces, claramente aquí no se tuvo en cuenta a los usuarios para poder diseñar este servicio. Pero bueno, más allá de esta situación anecdótica, sí que tenemos una situación en América Latina y el Caribe que de 26 países la situación es bastante diversa. Dependiendo del país al que nos enfoquemos, hay pocos que tengan una situación completa, pero sí me gustaría destacar algunos datos que nos van a permitir contextualizar en qué punto está América Latina y el Caribe. Y es que en este momento hay 14 países que no tienen identidad digital. Eso quiere decir que a día de hoy hay 14 países de toda América Latina y el Caribe que no tienen forma estandarizada, los gobiernos,
de identificar a sus ciudadanos con una identidad digital homogénea. Entonces, esto claramente imposibilita el gobierno digital. Se está dando en algunos países. Tenemos ejemplos de países que están ofreciendo servicios de gobierno digital, servicios de administración electrónica, como se les llama en algunos países, pero que están autenticando a sus usuarios de una manera un tanto rudimentaria, con un usuario y un password, de una manera un tanto simple. Esto quiere decir que hay países en los que a día de hoy yo puedo matricular un vehículo sabiendo el número de identificador, el número de cédula o el número de DNI, como se le llama en algunos países, de otra persona. Si yo sé ese número, puedo matricular un vehículo a su nombre. Luego atraco una joyería y es culpa suya. Bueno, eso habría que discutirlo en un juzgado, ¿no? Pero efectivamente es un riesgo importante que será el no tener una identidad digital unificada para trabajar con la administración pública de manera electrónica. O, por ejemplo, hay 11 países que no tienen una agenda digital todavía. Un país que no tenga una agenda digital de transformación digital del sector público, pues ustedes me dirán qué hace. O sea, cuáles son sus planes de digitalización, de avance, de cómo los distintos órganos u organismos de esos países van a avanzar de forma conjunta para llegar a una digitalización plena que puedan ofrecer a los ciudadanos, como veíamos en esa primera diapositiva. No puede ser, no va a ocurrir. O, por ejemplo, hablemos de que hay 9 países que todavía no han establecido su estrategia de ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay 9 países que desde hoy, ante un ciberataque grave como los que estamos acostumbrados a ver, por desgracia, últimamente, no saben qué tienen que hacer. No saben cómo responder, no saben cómo organizarse y, por lo tanto, correrán como hormigas a la que estaba el hormiguero. Entonces, y así con un sinfín de indicadores, lo que llamamos nosotros los habilitadores digitales, que van a permitir avanzar hacia un gobierno digital serio, ¿no? Y profesional. Y por lo tanto, ahí es un camino a recorrer grande, el que nos queda todavía en América Latina y el Caribe para poder ir cada vez más profesionalizando estos gobiernos digitales que ofrecemos a nuestros ciudadanos de la región. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, este índice lo conocen ustedes de sobra, no le estoy descubriendo nada nuevo, pero sí llamar una cosa la atención. Es que hay solo 4 países de Latinoamérica y el Caribe que ocupan o que están dentro de esas 50 primeras posiciones del índice de Naciones Unidas. Uruguay, Chile, Argentina y Brasil son esos 4 que quedan dentro de las primeras 4 posiciones, estando Uruguay el primero en la posición 35. Esto quiere decir que hay muchísimo trabajo por delante y esto no es fruto, esto es fruto y reflejo de lo que veíamos anteriormente, ¿no? De todo ese trabajo que todavía queda por hacer y que todavía queda por construir a la hora de ofrecer mejores servicios digitales. Pero ¿qué piensan los ciudadanos? ¿Qué piensa el ciudadano de a pie de América Latina y del Caribe de todo esto? Bueno, pues el ciudadano lo tiene muy claro. El ciudadano ve que claramente a día de hoy los trámites del gobierno siguen siendo lentos. ¿Y esto cómo lo podemos aterrizar en datos? Bueno, pues una encuesta que se hicimos desde el banco, ya terminando la pandemia, ahí les dejo el link abajo para que luego puedan pinchar en la publicación. Es una publicación, se llama Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la pandemia. Esta encuesta se hizo terminando la pandemia y hay de promedio, o sea, simplemente por fijarnos en el promedio y no entrar en ningún caso concreto, podemos ver cómo un 23% y un 16% decían que era, o mejor dicho, en total un 32% decían que era fácil o muy fácil relacionarse con gobierno digital en sus países, de promedio. A mí el 32% que les parezca fácil o muy fácil no me preocupa. Me preocupa el otro 68%, que dice que es difícil, muy difícil, o peor todavía, no sabe, no contesta. Es decir, si no sabe ni contesta, es que no sabe ni lo que es gobierno digital, ni le importa, ni quiere saberlo, y eso es complicado, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un 68% de usuarios a los que comunicarle que el gobierno digital es posible, que tienen que relacionarse con él y que, por lo tanto, hay mucho trabajo por delante. Porque si analizamos ya esas respuestas un poquito más en detalle, vamos a encontrar que el 56% de los usuarios que hicieron algún trámite en línea durante la pandemia hubieran preferido hacer su trámite presencialmente. Es decir, lo he hecho en línea, lo he conseguido. Ese es el 56% de los que lo hicieron. O sea, de ese 100%, el 56%, más de la mitad, hubiesen preferido hacerlo presencial, aún en pandemia. Eso es un mensaje muy claro.
y es que el 27% de sus usuarios no quiere volver a usar Internet para hacer sus trámites. Entonces, todos sabemos que la confianza es muy difícil conseguirla, pero se pierde en un segundo. Y esto es lo que ocurrió en esa digitalización apresurada que ocurrió en pandemia. Todavía arrastramos muchos de esos servicios digitales que están operativos en muchos países de la región, pero que poco a poco se está trabajando en su reconstrucción o su remodelación para poder ajustarlos cada vez mejor a las necesidades reales de los usuarios. Y aquí una reflexión, y es que uno de los principales errores que desde mi punto de vista se cometió durante la pandemia en esta digitalización apresurada fue que se entendió en muchas ocasiones, y generalizando y por supuesto con muy honradas excepciones que podemos comentar, pero sí que se trató, y esto ocurre por desgracia en muchos países y sigue ocurriendo, la transformación digital como un problema puramente tecnológico, cuando yo no estoy seguro si lo es o no lo es, ¿no? Vamos a intentar averiguarlo juntos. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuándo se inventó la rueda? Hombre, concretamente el día no. Ya, bueno, pero más o menos. Año 3500 a.C., según Wikipedia, que es la fuente que yo manejo. Sí. ¿Y la maleta? Ya, eso ya. 1500. Ah, sí, antigua Roma, sí. ¿Vale? 500. ¿Y la maleta con ruedas? Eso es muy reciente. En 1972. 20 siglos tardamos en darnos cuenta. 2000 años Sí. cargando con el macuto en vilo. ¿Sabes? 2000 años en darnos cuenta que eso maridaba bien. O sea, se probó antes el dátil con bacon Sí. que la maleta. ¿Qué decir? Aldrin, Armstrong y Collins, que fueron a la Luna en el 69, Sí. se fueron hasta el cohete con la maleta en la mano, en vilo. ¡Oh! ¡Qué dato! Me encanta. Bueno, y efectivamente valga una pequeña nota de humor para ver que claramente el problema de la transformación digital no es un problema tecnológico. La tecnología, mucha de la tecnología que necesitamos a día de hoy para tener un gobierno digital pleno ya está inventada hace años. Hace muchos años que tenemos identidad digital, que tenemos plataformas de interoperabilidad, que tenemos formas de estandarizar los asientos registrales, de estandarizar la semántica de los expedientes y los documentos electrónicos. Es decir, si utilizásemos la tecnología que a día de hoy tenemos al alcance de nuestras manos para transformar digitalmente los sectores públicos, nos sobraría más tecnología de la que realmente a día de hoy está inventada. Que seguimos inventando tecnología, por supuesto. Valga el ejemplo de que todos hoy día tenemos en boca la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sin ir más lejos. Pero sin contar ni siquiera con ella a día de hoy, ya podríamos tener gobiernos digitales plenos en toda Latinoamérica. Pero el problema claramente no es tecnológico. El problema, en la mayoría de las veces, es un problema organizativo, un problema de gestión del cambio, un problema que va a trascender a la parte legislativa, a parte normativa y, por lo tanto, también como última guinda del pastel en ese diseño de servicios digitales a los usuarios. Porque en ocasiones nos empeñamos en digitalizar el caos. Cuando decimos, vamos a digitalizar, vamos a transformar digitalmente el servicio, ¿no? Y aquí es donde entra el juego de palabras. Porque cuando decimos, vamos a digitalizar este servicio, ¿qué significa? Convertirlo en digital. O sea, llevarme a una plataforma digital, a un portal web, todos esos trámites burocráticos que a día de hoy una persona tiene que hacer en presencial, en una oficina, y por lo tanto trasladarle a esa persona, a ese ciudadano, el problema de si antes venías con toda tu documentación, era el funcionario quien te las escaneaba, las subía al sistema, arrancaba tu trámite, ahora te lo pongo en línea, tienes que hacer lo mismo, pero encima el problema de digitalizarlo es tuyo, es decir, además, cómprate un escáner. Entonces, eso no es transformar digitalmente, eso es digitalizar. Que, bueno, en algunas ocasiones para trámites sencillos o trámites que no tengan optimización posible, pues está muy bien. Pero para aquellos trámites en los que realmente requieren una transformación digital, la transformación digital es hacer las cosas distintas utilizando la tecnología. Entonces, y lo que nos ocurre es que también es cierto, esto que
hay que decirlo sin que nos oiga mucha gente, pero es cierto que muchas veces los propios clientes no nos dejan, no quieren. Entonces, cuando uno va a un organismo a decir, vamos a transformar digitalmente todos estos trámites burocráticos y tenemos que empezar por entender cuáles son nuestros procesos para realmente poder atacar la transformación de los mismos, no conseguimos en muchas ocasiones realmente poder rascar más allá de intentar llevar lo que ya existe digital, que puede ser una opción como primer paso, pero sin olvidar que ese segundo paso realmente tiene que atacar la transformación que realmente subyace por debajo. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde el BID para atacar todos estos problemas que hemos ido hablando y situaciones que tenemos? Lo primero que tenemos encima de la mesa es una estrategia además muy interesante. Si no la conocen, yo les animo a conocerla porque realmente es una estrategia que nos permite tener encima de la mesa todo aquello que realmente el BID en su naturaleza y en su alma mater está. Y es, a día de hoy, nuestros tres objetivos es reducir la pobreza y la desigualdad, atacar el cambio climático, ¿no? e impulsar el crecimiento sostenible regional. Esos son nuestros tres objetivos desde el BID. Y, bueno, evidentemente hay otras áreas, que lo que llamamos áreas de foco operacional, son siete áreas de biodiversidad, protección social, igualdad de género, capacidad institucional, etcétera, ¿no? Son esas 7 que aparecen ahí. No las voy a leer, las tienen todas ahí. La estrategia es pública, pues si la quieren leer, es muy interesante. Y si hacemos foco en capacidad institucional, ahí claramente se nos habla en esa estrategia de cómo la transformación digital puede ayudar a conseguir estos objetivos, a reducir esa pobreza, a atacar el cambio climático y a impulsar ese crecimiento sostenible regional. Y nos damos cuenta cómo estamos abordando proyectos y estamos poniendo en marcha proyectos que nos están permitiendo realmente conseguir estos objetivos. Les voy a dar 2 ejemplos. Uno, mujeres indígenas conectadas. Se puso ya en marcha y estamos ampliando un proyecto interesantísimo en Panamá de cómo estamos dándole capacidades digitales a las mujeres indígenas de Panamá para que realmente puedan entrar en un mundo laboral que a día de hoy para muchas comunidades indígenas es absolutamente desconocido. Y tengamos en cuenta que en la región de media, sí, como número medio, solo el 26% de la población tiene las capacidades digitales básicas, lo que la OCDE llama competencias digitales básicas. La media de la OCDE es el 68%. Entonces estamos hablando de la región que realmente necesitamos atacar. Entonces son proyectos que atacan el problema de raíz. Pero es que nos estamos encontrando otras situaciones, y nos vamos a ir al otro extremo, en que hay otros proyectos en los que nos encontramos que una administración muy digital que realmente ya quiere dar el siguiente paso. Y este fue el caso de cuando nos pusimos a trabajar en la digitalización del Poder Judicial de Ceará, en Brasil. Encontramos una justicia que prácticamente estaba digitalizada. Habían ido haciendo muchas cosas y en este caso sí que las vías del tren encajaban entre ellas, casi del todo. Y entonces realmente el proyecto que pusimos en marcha fue un proyecto de ir más allá de la automatización. Ya estamos hablando donde ese proyecto de automatización del Poder Judicial de Ceará estamos introduciendo componentes de inteligencia artificial, chatbots aplicados a la justicia porque es un proyecto muy avanzado. Lo que me quiero referir con esto es que estamos ante proyectos de distinta índole y en extremos absolutamente opuestos, con todo el catálogo de variedad que tenemos entre medias de estos 2 ejemplos. Aquí simplemente algunas de las últimas operaciones que están en marcha y que representan estos proyectos. Hay muchísimas más. Simplemente aquí les he traído algunas a colación, porque como también son públicas, en la página web del BID se puede consultar la operación y leer la documentación y en qué consiste, etcétera. Algunas que desde el punto de vista digital me han parecido interesantes para que las puedan tener por si en algún momento quieren consultar alguna de ellas. Lo más importante, entender la realidad de lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? Y este es un proyecto que a mí me resultó fascinante, porque nos pusimos a diseñar el proyecto de transformación de la justicia digital en Panamá. Y entonces nos pusimos a debatir durante varios días de los componentes que iba a tener la operación, en qué iba a consistir, los objetivos, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta, llevábamos varias horas hablando de
la integración de las poblaciones indígenas, la brecha digital, el tener cuidado, no se agrande demasiado, etcétera. Lo que hay que hacer es disminuirla. Pero claro, todos estábamos allí con nuestro traje, nuestra corbata y el aire acondicionado enchufado en Panamá. Entonces, ahí me fui a una comunidad indígena a pasar el fin de semana para intentar entender realmente qué es la justicia digital para ellos, para qué es la justicia digital. Entonces, bueno, yo la historia se la cuento en otro momento, si quieren luego se las preguntas. Aprendí más de plantas medicinales que de justicia digital, pero la experiencia no la cambié, no nada. Pero sí fue muy interesante, realmente se extrajeron insumos muy interesantes para el proyecto, para realmente diseñar una operación de préstamo, un proyecto de inversión que realmente sea útiles a comunidades que están ajenas a la digitalización, a la transformación digital, y mucho menos cuando hablamos de sectores tan complicados como puede ser la justicia. Y esto lo estamos haciendo a través de que nos está permitiendo, o sea, el conocimiento de la región nos está permitiendo ayudar a nuestros clientes, ayudar a los gobiernos a atacar la problemática de la transformación digital como un todo, ¿no? Como una visión holística donde las operaciones se encajan en ese puzzle. Es un gran puzzle donde las operaciones de préstamo del banco van a encajar como una pieza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una operación para transformar digitalmente, la primera foto que aparece ahí a la izquierda, la justicia de Colombia. Pero la operación nuestra del banco va a atacar un trocito, pero es que la justicia de Colombia es muy grande. Entonces ahí lo que nos permitió es ver la justicia digital de Colombia en su máximo exponente y ver dónde encajaba la operación de préstamo. Igual que hicimos en Perú, en esa siguiente fotografía, con la interoperabilidad judicial entre Fiscalía y Poder Judicial, o como, por ejemplo, conseguimos hacer también con la estrategia de transformación digital de Chile en esa última fotografía. Estos son 3 ejemplos donde las operaciones del banco lo que hacemos es estudiar cómo encajan dentro de una estrategia global. Entonces, en muchas ocasiones ayudamos a nuestros clientes, a los gobiernos de los países, a que tengan la foto completa y ver dónde el BID realmente les puede ayudar o dónde encajamos nuestras operaciones. Para ello, también estamos generando muchísimos encuentros regionales que están dando unos frutos tremendos. Empezamos en el 2022, recién acabadita la pandemia, donde ya se podía viajar, etcétera, y entonces empezamos a montar unos encuentros regionales para conocer la experiencia de la transformación digital de España. Es uno de los países que a día de hoy está en la punta de lanza de los servicios digitales a ciudadanos y transformación digital. Y entonces empezamos con 3 países, en ese primer 2022 estaba Brasil, Bolivia, Jamaica, luego fuimos ampliando a otros países y estamos viendo cómo realmente el ver en directo, en persona, las autoridades competentes de un país, el cómo funciona esto en otro país, está dando frutos absolutamente prometedores a la hora de tener esa visión dentro de los planes de digitalización de los distintos países, lo cual nos está ayudando mucho a seguir avanzando. Y solo hay que ver algunos números. O sea, si vemos a día de hoy que tenemos abiertas, solo en el departamento en el que estoy yo, dentro del banco, 65 operaciones digitales por valor de 3.200 millones, pero es que vienen de camino 40 más por valor de 8.500 millones. Es decir, la demanda en transformación digital está siendo increíble. O sea, está siendo de una manera exponencial la demanda que estamos recibiendo. Y esto no es más que el reflejo de lo que ya veíamos hablando antes, ese boom de digitalización que se produjo precisamente por la pandemia. Como decíamos, nos acordamos que va a llover cuando truena, pues efectivamente la venimos arrastrando y todavía estos gobiernos de Latinoamérica quieren seguir avanzando en su digitalización de los gobiernos. ¿Qué estamos haciendo con todo este conocimiento? Lo estamos aglutinando todo, o ya se ha aglutinado de hecho, en lo que se llama la guía de transformación digital del gobierno. Ahí tiene los 2 QRs para descargarse. El primero de ellos es para descargarse la guía en formato PDF. Es una lectura sencilla de mesita de noche, 722 páginas, para el que tenga insomnio. Es muy fácil de leer y un poquito cada noche se lo va leyendo. Y ese segundo QR que está en el mismo documento, la misma guía, pero está colgado en una plataforma que se llama Cancha Digital. Ahí uno puede crearse un usuario y puede leer la guía de manera interactiva. Lo bonito de esto es que a modo de un libro electrónico, un iPad, etcétera, puede crearse notas, comentarios, subrayados, etcétera, ¿no? Puede enviar feedback a los autores de, oye, pues esto no me gusta, esto sí, esto yo no lo comparto. Entonces puede hacer esa interacción con los autores.
El documento está igualmente, por supuesto, es accesible al público gratuito, está accesible para todos ustedes, tanto en su versión PDF como el acceso a Cancha, para lo cual hay que crearse un usuario, pero simplemente por el hecho de que con un usuario creado uno va a poder mantener sus comentarios, sus subrayados, etcétera, dentro de su perfil, lo cual es personal e intransferible. Esa es la guía de transformación digital del gobierno. ¿Y qué dice esta guía? Los QRs van a seguir apareciendo ahí, pues si alguno no le ha dado tiempo a escanearlo, no se preocupen. ¿Qué dice esta guía? Pues la guía lo que nos dice es que efectivamente para transformar digitalmente un gobierno tenemos que ir más allá de la tecnología, no podemos pensar en tecnología. Está muy bien cuando hablamos de transformación digital y todo el mundo piensa páginas web, portales web, herramientas, apps para el teléfono, sí, pero esto tiene que tener distintas dimensiones y cada una de ellas tiene su parte de importancia dentro de la transformación digital y todas ellas, y cada una con su instrumento, hacen que la orquesta suene bien. La primera es la gobernanza y la institucionalidad, es decir, alguien tiene que dirigir la orquesta, alguien tiene que ponerle el sentido a los planes, a las inversiones, a las coordinaciones entre organismos, etcétera, precisamente para evitar que cada uno vaya por su lado, ¿verdad? Y aquí pues hay que hacer comités, hay que crear un ente rector, quién va a ofrecer esos servicios comunes, quién va a crear los estándares de conexión, etcétera, etcétera. Más allá de los tecnológicos, estamos hablando sobre todo de la interoperabilidad semántica. El marco normativo, igualmente, necesitamos mucho más que una ley que diga, y si usarán los medios electrónicos, está muy bien, pero hace falta mucho más marco normativo. ¿Cómo se van a proteger los datos? ¿Cómo vamos a aterrizar esta protección de datos en un esquema de interoperabilidad? ¿Cómo se van a proteger cuando hay interoperabilidad? ¿Estamos autorizados a intercambiar datos entre organismos si el propósito es un ciudadano? Bueno, pues va a depender de la legislación, o sí o no. ¿Y cómo aterrizamos esto en protocolos de intercambio semántico-técnico? O sea, son muchas la normativa, por eso normativa y no marco legal, que va a descender fruto de la necesidad o la obligación legal de tener gobierno digital dentro de un país. Entonces, esto se nos puede llenar de normas. Yo conozco muy bien el caso de España porque he participado en muchas de las redacciones de esas normas y a día de hoy el documento que contiene es un documento que aglutina toda la normativa de gobierno digital y, si no recuerdo mal, son como 3.000 o 4.000 hojas o algo así, lo que tiene ese documento con toda la normativa, desde cómo se escanea un documento hasta los principios legales que tienen que marcar dentro de la administración. Talento digital y gestión del cambio, es decir, ya tenemos la institucionalidad, quién va a dirigir la orquesta, el marco normativo que va a regir en todo esto, cómo vamos a abordar la transformación digital desde un punto de vista de talento, qué talento necesitamos, tanto para hacer la transformación digital como quien la va a recibir y, por lo tanto, cómo vamos a hacer esa gestión del cambio. Y esto en sí mismo es todo un arte con un montón de información que pueden ustedes encontrar en la guía de cómo abordar todo este proceso. Infraestructura y herramientas tecnológicas. Ahora sí, hablamos de tecnología. ¿Qué infraestructura, qué herramientas vamos a necesitar poner en marcha? Y sobre todo con una visión muy de servicios comunes, ¿no? De lo que hablábamos, intentamos ofrecer una sola plataforma de firma o una sola plataforma de identidad, etcétera. Y cuando digo una sola plataforma no tiene por qué ser solo una solución. Pueden ser varias soluciones, pero que de alguna manera estén orquestadas, con un broker por encima. O sea, hay muchas formas de solucionar esto, pero que sí que al menos al usuario le simplifiquemos la vida lo máximo posible y hagamos que las soluciones que haya sean interoperables. Aquí tendrá en juego toda esa tecnología. Y por último, los procesos y servicios digitales, porque al final todo esto se hace para algo, y es para que el ciudadano pues tenga servicios digitales. Y aquí, sobre todo, yo me gusta pensar mucho en lo que hemos hablado muchas veces de carpeta ciudadana, el portal único de trámites, es decir, aquellos espacios donde los ciudadanos pueden acceder y entrar a su espacio de la administración, donde tienen todos sus expedientes, donde tienen toda su información y, por lo tanto, pueden iniciar cualquier trámite o consultar los resultados de cualquier trámite que hayan realizado con anterioridad. Y al final, estos 5 ejes juntos son los que realmente hacen que la administración en su conjunto funcione. Esto sería un zoom de cómo esos 5 ejes, todas aquellas palancas de cambio, que esos 5 ejes nos dicen que tenemos que poner encima de la mesa a la hora de transformar digitalmente un gobierno. Se lo dejo aquí para su consulta y también para el turno de preguntas si fuese necesario. Y más allá de esta guía, que está muy bien y es muy completa, pero ya estamos trabajando en las siguientes guías que vienen de camino.
Y, por ejemplo, esta guía, cómo se aplica al sector justicia, está a punto de salir, ya prácticamente le faltan unas semanas. Luego va a haber también una específica de gobernanza e institucionalidad, que también viene de camino, y ya estamos trabajando también con los distintos sectores para ver cómo se aplica esta guía en otros sectores más allá del de justicia. Estamos viendo migraciones, educación, transporte, etcétera, etcétera. Son algunos de los sectores con los que ya estamos trabajando para ver cómo la digitalización o transformación digital de esos sectores se une a todo este ecosistema para ofrecer a los ciudadanos servicios holísticos. Esta es como pinta la guía de justicia, para que vean ustedes que efectivamente es una especialización de la guía del gobierno, pero con el foco en justicia. Entonces, cuando tengan la oportunidad de leerla, van a ver cómo cada uno de los distintos capítulos va haciendo enlaces con la guía original, puesto que la guía original de transformación digital es la visión holística de todo el gobierno, y luego ya van a estar las sectoriales que van a enganchar con ella. Entonces, todo este conocimiento va a estar disponible próximamente para toda su consulta. Al final, de lo que se trata es darle respuesta a una sociedad que viene de camino, que requiere tiene unas necesidades muy distintas a las que hemos tenido últimamente, ¿no? En los últimos años. Estamos ante una sociedad que viene de camino, pues que es capaz de estar delante de la ronda de noche de Rembrandt, dándole la espalda prácticamente porque está muy ocupada con sus temas digitales, ¿no? Y esta sociedad realmente nos está pidiendo que subamos de nivel los gobiernos, ¿no? El gobierno electrónico estaba muy bien, el interoperable todavía en muchas ocasiones, en muchos países todavía estamos en ello. Automatizado prácticamente es un sueño, y el gobierno proactivo, pues algún día lo veremos, ¿no? Pero es posible. El tema es que es posible, y la sociedad nos está empujando a conseguir, a ir avanzando, subiendo de nivel estos gobiernos que nos vienen de camino. Porque esta sociedad no nos va a permitir, o no nos debe de permitir, y no lo va a hacer, situaciones como esta. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
por ir concluyendo, efectivamente, esta situación no debemos permitir que ocurra, ¿no? Y mucho menos en los países en los que estamos trabajando y en los que tanto pasión estamos poniendo para transformar digitalmente estos gobiernos de América Latina y del Caribe, que tantas satisfacciones nos están dando. No sé si conocen ustedes la historia de Ernest Shackleton cuando dirigió la expedición transantártica, ¿no? Y él publicó esta anuncio en el periódico donde decía que se buscan hombres para un viaje peligroso con sueldos bajos, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, volver a salvo es dudoso y el honor y el reconocimiento solamente en caso de éxito. Ante este anuncio contestaron miles de personas y hubo que hacer una selección hasta que eligieron, creo que recordar que fueron 27 o 28 los marineros que fueron seleccionados, más un polizón, a la Antártida a hacer esa expedición. Entonces, este es un llamamiento que todos y cada uno de ustedes tienen que ir contribuyendo a que efectivamente es peligroso, es duro, pero realmente nos da muchas satisfacciones. En muchas ocasiones no tenemos muchas veces la ayuda que se nos requiere, ¿no? Que necesitamos para poder llevar a cabo estos proyectos, porque en muchas ocasiones la cultura, como ustedes conocerán a Peter Drucker, se desayuna a la estrategia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tenemos que luchar contra estas adversidades. Pero si algo nos tiene que quedar claro, es que se puede, se debe y que no debemos olvidarlo ninguno de los días que estemos trabajando en el ámbito de la transformación digital. Si conocen ustedes esta imagen, que entiendo que la conocen, es el cartel de Facebook, y hasta aquí todo bien. Lo que no mucha gente sabe es que por detrás del cartel de Facebook está esto. Y para el que no lo conozca, Sun Microsystems fue la gran tecnológica de los años 80 y 90. Inventaron Java. ¿Vale? Esa fue la gran tecnología de los 80 y 90. Acabó desapareciendo en 2010, la absorbió Oracle. Que desde mi punto de vista creo que no terminaron de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo muy deprisa, ¿no? En aquellos momentos. Acabó desapareciendo. Cuando Facebook se instaló en su edificio, que compraron para poner sus headquarters, decidieron no quitarle el cartel, sino darle la vuelta para que todos y cada uno de los empleados, cuando saliese a trabajar, recibiese el mensaje todos los días de si no seguimos innovando, podemos llegar a desaparecer como le pasó a nuestro predecesor en este mismo edificio, a Sun Microsystems. Así que, señores, a seguir innovando todos y cada uno de los días en los que trabajemos en este ámbito. Muchas gracias y a su disposición para responder a cualquier pregunta. Wait time, Fresia. My name is Fresia Chansis and I come from Bolivia. Currently, I'm in the 4th year at law school. I'm interested in the administrative part. I was doing some scholarships at a ministry for 1 month. And we had a problem of running into the problem of digitalizing documents. And they've been telling me that it's very, very difficult because first, a lot of people will be out of a job if we digitalize all the paperwork. But the challenge ahead of us is that there are files tracing back to so many years and there are tons of files. It will fill out the whole room. So it's way too much paper. So how can you manage, how can you go about this? Because one is interconnected with the other file. It's not that we digitalize 2016 outwards. It is a need, but at the same time, it is a challenge. So that is my question. Voy contestando o conocemos. Can we take several questions at the same time because we have many questions? How much time do you have left? 10-15 minutos. Okay. 10 or 15. 3 questions then. And then probably you can take questions by email. My
My name is Carlos Ramirez from Mexico. I'm concerned with continuity. Progress has been made in many countries, like in the case of Mexico. We excelled in many fields, and over the last years, we've remained stagnant. We haven't been an active player. The same goes for other countries. What do you recommend? What you can do in society? What can you do in society for citizens to have continuity in public policy making, in the digitalization processes, digital transformation, because it's a phenomenon that is pervasive for many countries. One more question. 3 questions. Okay, you have the floor. My name is Jimena Bujano from Peru. First and foremost, I would like to commend you for your presentation. You've been clear, exemplifying everything that you have been doing. And my question aims at the changes that can be made. I was involved in the Digitalization Secretariat in Peru. And even though I have seen many projects or initiatives with the Inter-American Development Bank, however, at the regional level, we are aware of that the administrative or public administration, there are changes in some countries more than others, so priorities for some countries are not the same as for others. So what are the challenges that you face in the Inter-American Development Bank, in the IDB, in connection with the changes that may affect important sectors in the region? Sí, claro. Yes. Vamos a ver. Por empezar por la primera, por la compañera de Bolivia. Let me take the first one. The first one of Bolivia. Cuando abordamos un proyecto de transformación digital de estas características, ¿no? Estamos hablando de un país o de un sector completo dentro de la administración pública. Evidentemente, las estrategias de digitalización o de transformación digital. The digitalization strategies will differ case by case. Digitalicemos todo lo que hay abierto. We may digitalize everything that is pending, even the repository or the history. So when we launch all digital services, everything will be stored digitally. So based on that date, everything is stored digitally. The strategy will be valid in the case we have controlled information. Reasonable information under control. Strategies that are going to help when we have tons of files that it will be possible to digitalize. Sorry, we cannot translate this speech. Para dar respuesta a nuestro negocio, para dar respuesta. Sound is not good enough. He's not using the microphone. Sorry. Para empezar a funcionar con todo lo nuevo a partir de tal fecha. Lo viejo seguirá, o lo viejo, lo actual, o lo que vivía hasta la fecha elegida, seguirá tramitándose de manera tradicional, de manera en papel, etc. Con la salvedad o con la estrategia de que, evidentemente, esos expedientes vivos que estaban en papel irán muriendo poco a poco en papel. Lo que se suele hacer cuando pasa cierto tiempo, imaginemos, pongamos para un ejemplo, 2 años, nos vamos a dar 2 años de plazo, donde ya muchos expedientes empezaron a tramitarse en electrónico, todo lo nuevo empezó a ser electrónico, de los que había vivo en papel fueron muriendo y nos encontramos con que a día de hoy todavía nos queda un X en digital. ¿Qué se suele hacer? O sea, perdón, X en papel. ¿Qué se suele hacer? Pues seleccionar de ese X cuáles son aquellos expedientes por su materia, por su complejidad, etcétera, que son más susceptibles de vivir durante más tiempo. Normalmente se suele utilizar el Pareto, ¿no? Es decir, qué 20% de expedientes realmente es el 80% del grueso que realmente va a ser útil en los próximos años desde el punto de vista de relaciones con el ciudadano. Abordemos la digitalización de esos expedientes. ¿Qué nos va a quedar fuera del sistema digital después de todo ese tiempo? Nos van a quedar fuera del sistema digital aquellos
expedientes que poco a poco, durante un X tiempo de vida más, seguirán formando parte del trabajo diario. Pero es la única manera de ir digitalizando sitios muy complejos, porque si intentamos abordarlo todo, claramente podemos atragantarnos, ¿no? Dicen que el elefante hay que comérselo por trozos, no podemos comerlo en una sentada. Y, por el contrario, tampoco podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues como hay muchos expedientes, no podemos digitalizar. No, hay estrategias intermedias que se suele hacer. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando abordamos proyectos de digitalización de registros civiles, ¿vale? Y concretamente en Perú tenemos uno, haciendo referencia a la última compañera que ha intervenido. Hay más países con este tipo de proyectos, pero cuando se suelen abordar estos proyectos, lo que se suele hacer es decir, vamos a ver, ¿dónde está el 80% de la población? Los nacidos después de 1945. A por ellos. ¿Hay gente que nació antes de 1945? Sí, por supuesto, pero estamos hablando de muy poquito. Entonces, lo que se suele hacer es ir a por las actas de nacimiento de los registros civiles de aquellas personas nacidas después de esa fecha. Y entonces, con el 20% de los libros del registro civil, vamos a llegar a digitalizar el 80% de la gente viva de un país. Eso quiere decir que los certificados de nacimiento los vamos a poder emitir de forma automática a través de Internet, sin necesidad de presencia. Luego podemos ir a por las actas de matrimonio y luego por las actas de defunción, etc. De tal manera que el histórico, poco a poco, va a desaparecer. Ese 20%, por la ley de la vida y la naturaleza, va a desaparecer. ¿Que terminamos el proyecto y nos queda tiempo? Bueno, a lo mejor abordamos 5 años más para atrás para tener el 100%. Pero de que abordemos el proyecto, seguramente ese 10%, ese 15% ya haya de forma natural desaparecido. Entonces, son estrategias de digitalización sin tener que digitalizar todo el histórico. En cuanto al comentario que también hacías de, claro, mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Bien, como cualquier otra revolución industrial, esto deja de ser una revolución también industrial, ¿vale? En este caso de digital. Yo, desde mi punto de vista, no se pierden trabajos, se transforman, ¿vale? La gente se reinventa. Cuando pusimos las notificaciones electrónicas en España, yo me acuerdo que en España existe una figura que se llama procurador, que es la persona que es el mensajero del abogado, ¿vale? Siendo muy simplista, hace más cosas, pero básicamente es el que lleva los papeles al juzgado y vuelve al abogado, ¿vale? Le lleva los papeles y vuelve. Cuando pusimos las comunicaciones electrónicas entre juzgados y abogados, esta gente decía, es que nos vamos a quedar sin trabajo. Yo recibía amenazas como director de informática. Entonces, hay que reinventarse y la población se va reinventando y buscamos otros trabajos. Desaparecerán unos, aparecerán otros. Claramente, buscando este ejemplo, cuando decíamos, claro, cuando poníamos las notificaciones electrónicas, perdió la necesidad del señor que va con el carrito por los pasillos repartiendo los papeles dentro de los juzgados. Había que buscar otro trabajo. Entonces hubo que reinventar ciertos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que, claro, para ese puesto ya no va a entrar nunca nadie más. Entonces esos últimos puestos se perderán con el cambio cultural, con el cambio generacional. Y aparecerán otros nuevos porque habrá más gente que esté preparada en desarrollo de software, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de que se pierden trabajos, puede haber pequeños escalones, sobre todo al principio, pero la sociedad tiene que ir regulando eso, para no quedarnos anclados precisamente y no avanzar en transformación digital. Carlos, de México, nos comentabas el tema de la continuidad y de los vaivenes políticos, ¿no? Y es una pregunta que iba muy relacionada con la compañera que hacía también después de Perú, ¿no? De los cambios de las administraciones públicas y que las prioridades cambian, de los vaivenes políticos. Básicamente la contestación para ambos es la misma, ¿no? A ver, aquí claramente tenemos que intentar de alguna manera confiar en que nuestros políticos se van poniendo de acuerdo y que entienden que cosas tan importantes como la transformación digital no es un tema de campaña política ni de partido político. Tiene que ser un pacto de Estado, tiene que ser una política de Estado. Es decir, cuando un partido político X, del color que sea, pone en marcha toda una estrategia de digitalización, de transformación digital del sector público, del gobierno, los que entran después tienen que, pueden tener opiniones distintas en ciertos proyectos concretos o cuál priorizar, pero lo que es la política de transformación digital del sector público tiene que seguir adelante y eso los políticos lo tienen que entender y como sociedad se lo tenemos que hacer entender. Cierto es, y cuando uno creo que uno de los dos decía que estoy haciendo desde el banco para intentar que esto ocurra. Bueno, nosotros siempre que hay unas contrapartes nuevas en un gobierno
intentamos de alguna manera hacerles ver todos los avances que desde el punto de vista, independientemente de la política, se están haciendo desde el punto de vista de transformación digital, las bondades que tiene, qué se puede conseguir, lo bueno que es, por qué mejora el país. De hecho, incluso el simple hecho de tener identidad digital, hay estudios que demuestran que mejora el PIB de los países, ¿vale? Porque se generan más transacciones, se genera otra dinámica. El tema de tener justicia digital mejora las inversiones extranjeras, porque las empresas van a ver en un país, en aquellos países, que una justicia digital me ofrece más predecibilidad, más transparencia, más acceso a la justicia, etcétera. Y por lo tanto, mis inversiones, para que estén seguras ante un problema, las voy a hacer en países donde me estén proporcionando esta seguridad, más allá de la normativa jurídica, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios que nosotros siempre les explicamos a los países. Ahora bien, la voluntad de los políticos dirigentes de un país es soberana y contra la Iglesia hemos topado. Pero sí que es cierto que intentamos de alguna manera evangelizar esto. Hola. Sí, ¿tenés un minuto más para preguntas? Sí. Olá, buenas tardes. Hello. Felicidades por el trabajo de IB. I comment you on the IDB paper. Soy Iago de Brasil. My name is Harold from Brazil. Jurídica del Tribunal de Justicia de Deacon Estado de Ceará. Consultants Incluso for remunerado the por el Shura BID, Court, así que muchas gracias por mi empleo. and I receive compensation of IDB, Bueno, so usted thank you mostró que for hay paying diversos my proyectos salary. del BID para We fomentar la have innovación en many projects instituciones to públicas. promote Es el caso public del Poder organizations, Judicial de like in the Ceará. case of the Como hablé en judiciary su of presentación, my acá department. estamos más cerca de la automatización. Hay So un verdadero beyond plan de transformación digital automation, there's a y también real de actual innovación no plan digital, por of ejemplo, digital con design transformation. thinking y lenguaje claro. Así que mi consulta es, ¿qué considera el BID So para invertir what en do you transformación consider, digital? or Por país, por how do you institución, consider the por digital proyectos. investments? Me Do you pareció muy consider interesante el mapeo what are the que presentó, criteria per me quedó country, per curioso. project, Muchas gracias y per size of felicidades. project? Thank you. Your presentations seem to be very interesting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hello, my name is Diego Quejada and I come from Uruguay. And I'm part of the working group of Digital Citizenry of Uruguay. We've been working recently on the new strategies. Me parecía muy ilustrativo el video que mostraste de los The video trámites. was self-explanatory, Y quería traer una voz que surgió de algunos focus and I group que wanted to hicimos bring some relacionado a las experiencias de los usuarios. explanation in some of the focus groups Si bien from their users estamos we interviewed digitalizando muchísimo, on the part of the state. Even though we no have están centrados en el digitalized usuario many things, los trámites, sobre todo the no son muy paperwork is not focused or centered on the difíciles user. de encontrar, sobre todo con las personas que And tienen they are menos difficult to educación. find, especially Me refiero a for educación cívica y the habilidades people digitales. that they don't have the necessary Entonces, mi IT pregunta es, skills or ¿ves ahí un civic potencial en education. la Do you inteligencia see artificial como the para poder potential in frontear, artificial intelligence? perdón por la expresión, pero por ejemplo decir, me quiero ir de viaje y For que en example, realidad la inteligencia artificial me pueda ofrecer I want to qué voy travel, a and necesitar probably artificial hacer mis intelligence trámites. will Porque recommend muchas veces what sucede que paperwork I need to fill out. buscan un Because trámite y cuestión no era sometimes subsidio, era you otra are palabra looking técnica for y la gente no conoce la nomenclatura del for a Estado. certain request of Entonces, paperwork, para and migrar it was a a subsidy. centrar No, al it's, usuario en la it's not a paperwork. So búsqueda probably de you can trámites, guide the cree que la username inteligencia in artificial puede searching aportar algo. for those Gracias. queries. In what ways could AI be beneficial for the user? Olá, buenas tardes. Me llamo Emerson Good afternoon. Alves, My de name is Brasil. Emerson Noves from Brazil. Las experiencias con gobiernos digitales Experiences varían with también digital entre los países. governments Con naciones más jóvenes vary simplemente according dejando to the atrás o country, adaptando los modelos de los especially the países new del norte countries that global. replicate Recientemente the hemos visto north. que Tuvalu, un pequeño país de la Oceanía, Recently, será el primero I was in en a migrar country sus that estructuras was de the gobierno first a one to Metaverse, migrate to debido a la metaverse. amenaza inminente The de whole desaparecer structure. a causa del Given calentamiento the global. threat of ¿Cómo global se warming, vive how do esos you, procesos de an transformación IDB, see digital? this ¿Y transformation de qué manera process? las tecnologías And in del what mundo virtual, ways como los virtual world metaversos, applications pueden such as beneficiar o no a metaverse los could países benefit or not those subdesarrollados countries del sur that global? are Gracias. the developing countries of the global south, especially? Un participante virtual pregunta lo siguiente.
There's an online participant saying, what are the negative consequences of creating a strategy? Centralizing data under a single regulatory agency or government agency, extending requirements nationwide based on digital sovereignty. Thank you very much for your time and patience. Bueno, a ver, empezamos, Yago. Obrigado. No falo portugués, so, te voy a contestar en español. No, fuera bromas, estoy aprendiendo portugués, o lo intento por lo menos. A ver, el tema de las inversiones, como decía, por país, por institución, etcétera, yo creo que lo más importante de todo es que exista una estrategia, ¿no? Porque como ese dibujo que veíamos al principio de mi presentación, donde esté todo y decir, ok, o sea, aquí está todo lo que queremos hacer a nivel de institución, a nivel incluso subnacional, ¿no? Por ejemplo, también gobiernos regionales, en vuestro caso muy representativo, en el caso de Brasil, por la cantidad de estados que hay, pero luego las poblaciones o los municipios, ¿no? Entonces, porque tengamos en cuenta que al final el ciudadano, de donde más cerca está, hace su municipio y de su estado. Entonces, las estrategias de digitalización, las grandes estrategias de digitalización nacionales en países como el caso de Brasil, ¿no? O México también, que son grandes países enormes, que tienen una estructura subnacional muy importante, pues entonces se complejiza muchísimo más. En este caso, lo más importante de todo, más que dónde centrar las inversiones, es dónde centrar la estrategia. Y entonces la estrategia tiene que ser una estrategia realmente muy madura, que permita no solo ver todas las conexiones que hay que hacer entre las distintas instituciones, que sí, que está muy bien, pero el cómo ver la estrategia de transformación, cómo se va a llevar a cabo. Y para eso hacen falta en muchas ocasiones planes de sostenibilidad en el tiempo. Y esto engancha con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo hacer frente a esos vaivenes políticos. En muchas ocasiones, cuando conseguimos comprometer las partidas presupuestarias de años venideros para sostener en el tiempo estrategias que hemos puesto en marcha, eso muchas veces nos ayuda a que los siguientes gobiernos también sigan apostando sobre estrategias que ya están puestas en marcha y que por lo tanto tienen unos recursos definidos y sostenidos en el tiempo. Entonces, y eso nos va a dar, por su propia naturaleza, nos tiene que dar el plan de inversiones que debe acompañar una estrategia, ¿no? La estrategia, en contra de lo que muchas veces pensamos dentro de un país, es mucho más allá que una agenda digital. Decimos, una agenda digital está muy bien porque marca dónde está el faro, dónde está la luz, dónde queremos ir. Está muy bien la agenda digital, pero la estrategia es mucho más. La estrategia es, tengo esa agenda y necesito saber cómo la voy a conseguir. Y todos esos planes de cómo la voy a conseguir, el plan de inversión, el plan de aprovisionamiento, el plan de transparencia, el plan de financiamiento, etcétera. Ahí entra en juego pues, el plan de financiamiento, cómo voy a financiarme con el BID, con recursos nacionales, con el Banco Mundial, etcétera. El plan de aprovisionamiento, cómo lo voy a hacer, recursos propios, contratando empresas privadas, etcétera, internacionales. Hay un sinfín de planes que deben de acompañar el cómo voy a conseguir esos objetivos. Y ahí entra en juego por lo que decíamos, ¿no? El que ese plan de inversiones tendrá que ir atacando las distintas partes. En unos casos será la parte más institucional de los gobiernos, en otro caso será más las subregionales o subnacionales, y por lo tanto ir comiéndonos, como decíamos, ese elefante por trocitos, ¿no? Diego de Uruguay nos preguntabas el tema de trámite centrados, potencial de la inteligencia artificial, trámites que no están centrados en los usuarios, etcétera. Ok, vamos a ver. Hablábamos en una de las diapositivas, hablábamos en esa pirámide que decía el gobierno electrónico, gobierno digital, gobierno proactivo, ¿no? El interoperable, ¿cómo era? El interoperable y proactivo. Entonces, cuando queremos ir a un gobierno digital proactivo, ¿es posible? Por supuesto que sí, y la inteligencia artificial ayuda muchísimo. De hecho, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo concreto. A día de hoy en España, uno en su carpeta ciudadana, el ciudadano español, yo entro en mi carpeta ciudadana y me dice, su pasaporte va a caducar dentro de X tiempo. Y entonces al lado tienes el botón de seleccionar cita. Entonces, ya me está diciendo un trámite que tengo que hacer y que yo a lo mejor no lo sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque me acordaré cuando me vaya de viaje, que es el ejemplo que ponías, y vea que mi pasaporte está caducado o a punto de caducar. Y entonces,
¿Para qué las prisas, no? Bueno, mi carpeta ciudadana ya me avisa. Su licencia de conducir está a punto de caducar. Entonces pedí cita. Entonces, esa proactividad que un gobierno te va a dar, eso, por ejemplo, puede ir mucho más allá, porque estamos hablando de cosas muy básicas, porque son cosas que son fechas, que vienen en un documento y están en una base de datos, y por lo tanto es un algoritmo que va a recorrer esto. Si a este tipo de proactividad básica le añadimos inteligencia artificial, el potencial es enorme. Es decir, a día de hoy, una persona que simplemente por el hecho de inscribir a un menor recién nacido, o que el hospital donde da a luz una persona, y ese niño se inscriba por el hospital en el registro civil y diga, este señor, este bebé es hijo de fulanito y menganito. A partir de ese momento, que un algoritmo de inteligencia artificial recorra toda mi historia y me diga qué trámites puedo hacer para pedir una ayuda, para pedir un subsidio, para tener una baja de paternidad, yo qué sé, las 1000 cosas que ocurren cuando uno tiene un bebé y que no sabe qué tiene que hacer. Cualquiera de nosotros que hemos tenido un bebé, yo no sabe qué tiene que hacer. Y al final te vas enterando porque uno te dice, porque lo total, ¿por qué no es la administración desde el punto de vista proactivo con inteligencia artificial la que me dice, ¿has tenido un bebé? No pasa nada. Mira, como eres funcionario del gobierno, puedes hacer esto, esto y esto. Además, como estás casado, no lo sé, o sea, los trámites que se pueden hacer, no tengo ni idea. Entonces, eso de inteligencia artificial, el potencial es brutal. Ahora bien, con la salvedad de que has puesto un ejemplo muy interesante. Es decir, por ejemplo, yo me voy de viaje y tal, no sé qué toca hacer. Incluso hablamos de personas mayores que no tienen competencias digitales, ¿no? Porque a lo mejor yo las tengo. Y el algoritmo de inteligencia artificial me identifica, me manda un email con un acceso a mi carpeta ciudadana donde me ha preparado todo un catálogo de trámites que yo puedo hacer en base a mi situación que acaba de ocurrir. Y el gobierno proactivamente me ha preparado esa selección. Y yo puedo acceder con mi identidad digital, los miro, etc. Pero claro, cuando hablamos de mi madre, con 81 años, le mandáis email, lo primero que hacer es coger el teléfono y decirme, hijo mío, ¿qué hago con esto? Lo primero es que le dé yo el email, por supuesto, pero bueno. Entonces, ¿la inteligencia artificial para esos casos es útil? Yo creo que todo lo contrario, es contraproducente, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo creo que les va a alejar más. Si una persona mayor que no tiene competencias digitales no quiere un algoritmo de inteligencia artificial, ni quiere un chatbot, ni una máquina automatizada que le diga lo que tiene que hacer, quiere una persona que se lo explique. Entonces, la inteligencia artificial creo que puede dar muchos beneficios a aquella parte de la población que ya tiene las competencias digitales y que por lo tanto no se va a asustar de la inteligencia artificial, pero para personas de poblaciones vulnerables, personas mayores, etcétera, yo creo que le puede agrandar más la brecha si no se anda con muchísimo cuidado la gestión del cambio de la inteligencia artificial. Yo me imagino a mi madre que una máquina le llame y le diga, señora, ¿tiene usted esto, porque soy un algoritmo de inteligencia artificial que ha averiguado. Ay, madre, ¿cuál era? Entonces, yo creo que cualquiera de las nuestras que estamos aquí en esta sala. Entonces, yo con esa salvedad, para eso suele funcionar bastante mejor esos centros de ayuda donde a las personas que no tienen las competencias digitales suficientes les vamos a ayudar a ir poco a poco comprendiendo y entrando en el mundo digital. Y bueno, yo creo que Emerson también básicamente va muy relacionado sobre todo con el tema del metaverso, ¿no? Hace poco leíamos una noticia, hace unos meses, leíamos una noticia que un país de Latinoamérica había realizado su primer juicio en el metaverso, ¿vale? Esto salió hace unos meses. Entonces, de hecho, hay mucha polémica todavía de eso. Yo no sé si ha llegado a fallar la Corte Suprema o no, todavía lo tengo que mirar, porque, claro, un señor entra al metaverso, o sea, le piden que entre al metaverso y se encuentra con su juez, es un muñequito, el abogado es otro y tal, y se genera un juicio ahí con un montón de muñequitos muy bonitos y lo condenan. Pues hombre, no me parece serio. Las cosas como son. Lo siento un montón y a lo mejor es una opinión un poco... Pero no me parece serio, ¿no? Yo, cualquiera de nosotros, si te van a condenar, quieres un juez enfrente tuya que te diga el por qué, ¿no? Bueno, pues, hacer el metaverso. Entonces, ¿pueden ayudar estas tecnologías? Por supuesto que sí, igual que la inteligencia artificial, el metaverso, hay muchas de estas tecnologías que nos van a ayudar muchísimo. Ahora bien, que las convirtamos en el camino, tampoco creo que, porque corremos el riesgo de, al igual que decía antes, que agrandar una brecha digital que puede llegar a deshumanizar muchísimo la administración. Yo creo que las cosas tienen que ir madurándose con el tiempo y a lo mejor dentro de X años todo es completamente automático, inteligencia artificial y vivimos en Skynet. Pero creo que de momento la administración pública tiene que seguir teniendo un trato al menos al servicio de las personas, ¿no?
Y eso creo que es importante, no deshumanizarlo. Por último, tenemos una pregunta de la audiencia virtual que hablaba de esa centralización de datos en una sola institución. Bueno, a ver, depende de cómo se maneje, se gestione y se diseñe, ¿no? Porque cuando hablamos de centralizar datos, podemos hablar de centralizar datos desde un punto de vista físico, es decir, tenemos un data center donde están las máquinas de toda la administración pública perfectamente custodiadas, con unas medidas de seguridad brutales, y estamos mejorando la situación que a día de hoy muchos organismos tienen porque sus máquinas están en cuartos literal, en algunos cuartos de limpieza o incluso en cuartos de baño, y están los servidores de los datos. Y centralizamos todos esos servidores en un gran data center, perfectamente en un búnker custodiado por policía, ¿están mejor custodiados? La respuesta es sí. ¿Están centralizados? Bueno, si cada uno gestiona sus máquinas en remoto, lo único que está en un sitio físico mucho mejor cuidado, la respuesta es no. Ahora bien, opción B, resulta que no, ese data center que ha creado el ente rector del gobierno digital de un país va a aglutinar en sus bases de datos todos los datos y a cada uno le va a dar acceso a su espacio. Igualmente, ¿estamos mejorando en cuanto a protección de infraestructura y sobre todo en muchos casos infraestructuras críticas? La respuesta es sí. ¿Está ese órgano central gestionando los datos? No. ¿Bien hecho? Por supuesto, no. Etcétera. O sea, lo que me refiero es que hay muchos diferentes niveles de cómo hacer esa centralización, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones, lo que se suele hacer en algunas soluciones de carpeta ciudadana que hablábamos antes, cuando uno accede a su carpeta ciudadana como ciudadano y ve todos los expedientes que tiene abiertos en los distintos ministerios, organismos que están conectados a la carpeta ciudadana, realmente esos datos no están en la carpeta ciudadana, sino que es la carpeta ciudadana, cuando yo me conecto, la que en tiempo real recorre las conexiones con todos los organismos y dice, oiga, ¿qué sabe usted de José Luis? ¿Qué sabe usted de José Luis? ¿Qué sabe usted de José Luis? Y todos responden, y esa información se representa en pantalla. Pero esa información no debe de estar almacenada en esa carpeta ciudadana, porque efectivamente estaría almacenando una información que en muchas ocasiones no le corresponde. Sobre todo cuando hablamos de temas de ficha médica, etcétera, ¿no? Que realmente tiene una protección posiblemente mucho más especial. Pero, por eso decía que centralización de datos, dependiendo qué datos y dependiendo de qué nivel. Si hablamos de infraestructura física, de dato real, acceso al dato, entonces, bueno, puede tener muchas variables que realmente la respuesta no es un sí o un no, sino es un caso concreto y una decisión estratégica a largo plazo. Bueno, agradecemos muchísimo. Well, thank you very much for your time. A round of applause for Luis. Thank you. It's a very interesting presentation. Perhaps you could share a PDF with us that we can send out to our scholars, because you brought up a number of really interesting issues that could be really quite relevant for our activities. Thank you for all the time that you've given us today and the trouble you took answering the questions. And our greetings to our friends at the IATB who are always so supportive of our task. Big hug from Buenos Aires. Okay, thank you very much. It was a joy to participate.